La experiencia de evaluación y validación de los CIEDs. Análisis de la primera convocatoria voluntaria. Características, implementación y resultados. En la primera convocatoria voluntaria de validación se presentaron 80 instituciones universitarias, lo que representaba para aquel entonces el 61% del total de instituciones universitarias del país. Cabe señalar que en el año 2019 se abrió una segunda convocatoria en la que se presentaron 15 instituciones universitarias y que recientemente se abrió una tercera convocatoria en la que formalizaron hasta el momento 26 instituciones. Ello implica que 121 instituciones universitarias formalizaron o se presentaron en alguna de las convocatorias. Esto habla de una gran adhesión del sistema universitario a este proceso de evaluación. En cuanto a la caracterización de las presentaciones, un 62% de las instituciones universitarias, es decir, un 78%, cuenta con programación académica en carreras a distancia o bien carreras presenciales que tienen una carga horaria entre el 30 y el 50% a distancia. Un 22% no contaba con programación académica asociada al CIED al momento de la presentación. Este dato es importante porque en estos casos nosotros pedimos que informasen acerca de la proyección a futuro de la programación académica asociada al sistema, y también esto repercutió en cuanto a los resultados y las recomendaciones, como veremos más adelante. De las 80 instituciones universitarias, 26, es decir, el 32%, contaban con unidades de apoyo. En total se informaron 987 unidades de apoyo, y otro dato importante es que 5 instituciones universitarias concentran el 72% de las unidades de apoyo informadas. A continuación daremos algunas precisiones acerca del proceso de evaluación y la implementación de esta evaluación y la implementación de la primera convocatoria. Todo el proceso de evaluación se reglamentó a través de la ordenanza 66/18 de la CONEAU. Allí se establece que la evaluación se hará a través de comités y habrá 2 instancias de evaluación, una evaluación original y otra luego de la respuesta a la vista. En este sentido, desde el punto de vista de la estructura del trámite, es un proceso bastante similar al de acreditación. Las presentaciones de los CIEDs, que consistieron en completar la ficha o aplicativo CIED, se remitieron en el mes de abril de 2018. Luego se trabajó en el armado de nóminas de pares evaluadores y de los comités evaluadores. Se organizaron 10 comités, según un criterio territorial de CEPRES, y donde se aseguró que hubiese pares especialistas en educación a distancia y con experiencia en gestión universitaria, que proveniesen tanto de instituciones universitarias de gestión pública como de gestión privada. En cuanto a la dinámica de evaluación, las primeras reuniones presenciales de los comités comenzaron en julio de 2018 y culminaron en noviembre de ese año. Fueron reuniones de 4 días en donde cada evaluador era responsable de evaluar 2 casos y de revisar otros 2. Al final de cada comité se ponían en común todos los casos, de modo de hacer una consistencia entre los señalamientos, observaciones y déficits encontrados. Luego, los equipos técnicos, en base a la labor de los pares evaluadores, confeccionó los informes de evaluación. Tanto el equipo técnico como los miembros continuaron con la tarea de revisión de los informes, de modo de lograr aunar distintos criterios que habían surgido en los comités. Una vez que los miembros trataron los informes, se dio vista a las instituciones, que tuvieron 30 días para responder. El análisis de las respuestas a la vista por parte de los pares se realizó de forma remota. A partir de estos informes, que contaron con la conformidad del resto de los evaluadores del comité, se elaboraron los proyectos de resolución que fueron tratados por la comisión. Finalmente, se emitieron las resoluciones de CONEAU que recomendaban al Ministerio validar o no los CIEDs. En cuanto a los parámetros evaluativos, es importante señalar que, a diferencia de otros procesos como la acreditación de carreras,
Aquí no hay estándares, sino criterios de evaluación. La resolución 2641/17 establece una serie de lineamientos y componentes que tienen que estar presentes en todo CIED, pero no señala de qué manera tiene que ser cada uno de ellos. Y en este sentido, y al enmarcarse esta evaluación en el artículo 44 de la Ley de Educación Superior, que es el que define la evaluación institucional con fines de mejora, la evaluación de los CIED se hizo teniendo en cuenta siempre el proyecto institucional y las previsiones y el desarrollo de la educación a distancia en cada institución universitaria. Tal vez el único criterio explícito que se encuentra en la normativa ministerial es el de coherencia y consistencia interna entre los lineamientos y componentes del CIED. A su vez, es importante destacar que en la primera evaluación de los CIED se aplicó un criterio de gradualidad, es decir, que teniendo en consideración las particularidades de cada institución universitaria, como dijimos anteriormente, y que en muchos casos el desarrollo de la educación a distancia y la estructuración de los CIED era incipiente, se priorizaron ciertos lineamientos y componentes a la hora de la evaluación. Por ejemplo, se prestó particular atención al marco normativo, la estructura de gestión, el trabajo multidisciplinar y las unidades de apoyo. Por último, a través de una progresiva y continua tarea de análisis de la resolución ministerial 2641, por parte de la comisión asesora, los evaluadores, el equipo técnico y los miembros de CONEAU a lo largo de todo este proceso, se fue arribando a consensos en torno a la interpretación y alcance de los requerimientos estipulados en la normativa ministerial. Pasemos ahora a analizar algunos de los resultados preliminares y finales de la evaluación. La cantidad de señalamientos formulados en los informes preliminares asciende a 376. Ello representa un promedio de 5 señalamientos por informe. Esta cifra, como podemos ver, se redujo drásticamente en la segunda instancia, es decir, en las resoluciones que finalmente fueron emitidas por CONEAU. La cantidad de señalamientos en total en las resoluciones es de 78, lo que implica un promedio de un señalamiento por resolución. Es decir, que la instancia de respuesta a la vista sirvió para resolver un 79% de los señalamientos efectuados en los informes de evaluación. Ello da cuenta del impacto que tuvo el proceso de evaluación en la adecuación y ajuste de muchos sistemas institucionales de educación a distancia de forma previa a que se emitiesen las resoluciones finales. Siguiendo con el análisis de los resultados, en este gráfico puede observarse cómo se distribuyeron los señalamientos, observaciones y déficits según diversas dimensiones, que se formularon tanto en el informe original y que luego subsistieron en las resoluciones. En cuanto a la distribución de las observaciones, señalamientos o déficits, en este gráfico de barras podemos observar que las columnas celestes representan los señalamientos efectuados en la primera instancia, es decir, en los informes preliminares, y en naranja los señalamientos que subsistieron en la segunda instancia, es decir, en las resoluciones. Aquí nuevamente puede apreciarse cómo disminuyeron drásticamente las observaciones en todas las dimensiones. La primera dimensión analizada y que figura a la izquierda del gráfico es marco normativo, estructura de gestión. La segunda alude a aspectos pedagógicos. La tercera a formación y ambientación docente. La cuarta a la tecnología. La quinta a actividades de investigación, transferencia y extensión. Y la última a unidades de apoyo. Vemos cómo en una primera instancia, es decir, en los informes preliminares, la mayoría de las observaciones, específicamente 132, recayeron sobre aspectos pedagógicos. Luego, en segundo lugar, se formularon 82 señalamientos en torno a la normativa y estructura de gestión. En tercer lugar, se hicieron 63 observaciones relativas a unidades de apoyo. También se formularon señalamientos acerca de actividades de investigación, transferencia y extensión sobre la opción pedagógica a distancia. Sin embargo, aquí cabe aclarar que el peso o relevancia de las observaciones referidas a investigación y extensión no fue determinante a la hora de recomendar la validación. Finalmente, fueron menores las observaciones vinculadas a tecnología, formación docente y ambientación de alumnos.
En las resoluciones notamos que la mayoría de las observaciones recayeron en aspectos normativos y de gestión, sumando 27 señalamientos en total. En cambio, los aspectos pedagógicos que antes sumaban 132 se redujeron a 21. Es decir, que las instituciones lograron revertir en mucha mayor medida las observaciones relativas a los aspectos pedagógicos que a los aspectos normativos o de estructura de gestión. Ello probablemente también se vincule con el hecho que tal vez los aspectos vinculados a lo normativo hayan sido los que más atención generaron en el marco de esta evaluación. Finalmente, en cuanto a los resultados de las resoluciones de CONEAU, y de acuerdo al criterio de gradualidad que mencionamos antes, 78 resoluciones tuvieron un resultado favorable, es decir, que recomendaron al Ministerio la validación de los respectivos CIEDs. Sin embargo, en algunos casos, las resoluciones incluyeron observaciones a corregir y en otros casos también se solicitó a la institución universitaria la presentación de un informe a 3 años que diera cuenta de la resolución de los déficits apuntados, o bien, en el caso de instituciones que no contaban con programación académica al momento de la validación, se solicitó un informe que diera cuenta de la implementación de los componentes asociados al sistema. En síntesis, un 35% de las instituciones validó su CIED sin observaciones, un 18% validó con observaciones a corregir en la próxima evaluación y un 47% validó solicitándose además un informe a presentar a los 3 años. A continuación analizaremos cuáles fueron los señalamientos más frecuentes según cada una de las dimensiones. En lo que respecta a los señalamientos vinculados a la normativa, por lo general se detectaron que ciertos lineamientos o componentes no estaban presentes en la normativa. Aquí debe mencionarse que muchas instituciones tuvieron que hacer un gran esfuerzo para unificar la normativa. Aquellas instituciones, por ejemplo, de mayor envergadura o que presentaban un grado de heterogeneidad elevado en cuanto a sus propuestas de educación a distancia, contando con normativa disímil tanto a nivel de unidades académicas o de carreras, tuvieron que realizar un importante esfuerzo para unificar criterios y que ello se viera reflejado en una normativa general que aprobase el CIED. Sin embargo, a raíz de este esfuerzo y también la coexistencia de distinta normativa, en algunos casos se observaron solapamientos, inconsistencias, faltantes entre las distintas normas que regulan la educación a distancia y también inconsistencias en relación a lo que se informaba en la ficha CIED. Por otra parte, se señalaron imprecisiones en cuanto a terminología, por ejemplo, utilizar indistintamente la palabra CIED para referirse exclusivamente a la estructura de gestión o exclusivamente a la plataforma educativa, cuando en realidad la definición que brinda la normativa ministerial es mucho más amplia y abarcativa. En cuanto a la estructura de gestión, en numerosas ocasiones se señaló que no quedaba claro de quién dependía la estructura de gestión del CIED. Por ejemplo, a veces no quedaba claro si dependía del rectorado, dependía de la secretaría académica, o bien cuáles eran los principales órganos que conformaban esta estructura de gestión. También no quedaba claro cómo quedaba conformada dicha estructura al interior, es decir, cuáles eran las áreas, las subáreas y cuáles eran las funciones que cumplía cada una de ellas. También se señaló como observación que no quedaba clara cuál era la articulación e interacción entre las distintas áreas de gestión del CIED y también con otros órganos de gobierno y con las unidades académicas. En lo que refiere a los aspectos pedagógicos vinculados a la opción, se señalaron numerosas cuestiones. Hay que decir aquí que este punto es el que más lineamientos y componentes abarca. En estrecha relación con observaciones referidas a la estructura de gestión, se buscó indagar acerca de cómo era la dinámica del trabajo multidisciplinar, cómo se conformaban los equipos, cuáles eran los roles, perfiles, pautas de trabajo y abordaje de los aspectos pedagógicos, comunicacionales y tecnológicos. También se señaló que no quedaban suficientemente explicitados los lineamientos para la producción de materiales, así como tampoco los repositorios y o bibliotecas digitales para que los estudiantes se vinculasen con la bibliografía.
También se señalaron cuestiones vinculadas a los procesos de evaluación. Por ejemplo, acerca del diseño de los instrumentos de evaluación, a fin de que estuviesen garantizadas las condiciones de confiabilidad y validez de los mismos, si se preveían instancias sincrónicas, cuáles eran los actores que participaban en estos procesos evaluativos y cuáles eran los mecanismos previstos para verificar la identidad de los estudiantes y su autoría en las evaluaciones. En cuanto a las instancias presenciales, muchos informes solicitaron más información sobre los modos de organización, el lugar en donde se realizaban, los responsables de la supervisión, así como la obligatoriedad, complementariedad o intercambiabilidad de estas instancias con las virtuales. Finalmente, en cuanto a esta dimensión, también se solicitaron mayores definiciones respecto de las previsiones para garantizar la presencialidad de los alumnos en las prácticas profesionales y también las formas presenciales de supervisión por parte de los docentes en los lugares de práctica. También se señaló con frecuencia que los procesos de seguimiento, las estrategias de evaluación y los planes de mejora del proyecto pedagógico no abarcaban todos los componentes de un CIED. También se señaló que no se utilizaban los resultados en los planes de mejoramiento y que no se explicitaban criterios metodológicos, la periodicidad de estas estrategias y los actores que intervenían y los llevaban adelante. Entre las observaciones más comunes referidas a cuerpo académico, se señaló que no se presentó normativa relativa a las formas de selección, promoción, evaluación y designación de los docentes. También que en las propuestas de formación docente no quedan explicitados las instancias de gestión, los responsables, los objetivos, el diseño curricular, la duración y periodicidad, la modalidad de dictado, la obligatoriedad y la existencia de tramos diferenciados y progresivos. En cuanto a los contenidos de las propuestas, también se indicó que no siempre se abordaban de forma integral los aspectos comunicacionales, tecnológicos o pedagógicos. Los déficits más usuales en cuanto a alumnos señalaron que las actividades de ambientación no abordaban cuestiones pedagógicas o tecnológicas. También que no se definían estrategias y orientaciones específicas. Asimismo, en lo que respecta a las interacciones entre estudiantes y docentes y entre los estudiantes entre sí, se señaló que la descripción no era suficiente en cuanto a las pautas y actividades previstas, en cuanto a las herramientas disponibles en los entornos virtuales, así como en cuanto a la definición de criterios pedagógicos para llevarlas adelante. Otra observación muy frecuente, habida cuenta del desarrollo muy incipiente de varios de los CIEDs presentados, fue la ausencia de líneas de investigación o de actividades de investigación, transferencia y extensión sobre la opción pedagógica a distancia. En los casos en donde sí se desarrollan estas actividades, muchas veces se señaló que no se especificaba el ámbito institucional en donde se llevaban adelante. En cuanto a las tecnologías previstas para sostener el proyecto pedagógico, se señaló que no se daba cuenta de la articulación e integración de los sistemas de gestión académico-administrativos y las plataformas de enseñanza y aprendizaje. También en los casos en que hay múltiples plataformas, tampoco se especificó cuál era la articulación entre ellas y cuáles eran los protocolos para su utilización. También se observó que no se describían las características, funciones, alojamiento y usos de las plataformas. En algunos casos, en donde se preveía un crecimiento de la oferta muy significativo, también se puso en duda la capacidad de la tecnología para sostener las propuestas previstas. Asimismo, en los casos en que se trabaja con proveedores externos, se solicitó más detalles y en algunos casos los convenios que pautaban dicha relación. Finalmente, en lo que tiene que ver con unidades de apoyo, muchas observaciones se vincularon con el reconocimiento de una unidad de apoyo en función de la definición que brinda la resolución 2641. En este sentido, algunas instituciones informaron como unidad de apoyo ámbitos que no lo eran y así también otras detectaron ámbitos que sí eran unidades de apoyo pero que no se habían informado como tales.
También muchas veces hubo una clasificación equivocada de unidades de apoyo, por ejemplo, se consignaban unidades de apoyo que eran tecnológicas cuando en realidad por sus actividades deberían haber sido catalogadas como académicas o mixtas. También se señaló que faltaban convenios, los convenios específicos con las unidades de apoyo y que se adjuntase también los currículum vitae y se diera cuenta del vínculo laboral de los responsables de las unidades de apoyo con la institución universitaria. En síntesis, la primera evaluación de los CIED se caracterizó por la aplicación de un criterio gradual de evaluación que se irá reforzando con el tiempo. A lo largo de esta primera experiencia evaluativa, los CIED pudieron realizar numerosos ajustes, particularmente en lo que hace a aspectos normativos y de estructura de gestión. Se prevé que la evaluación de los CIED se irá profundizando en la medida que la evaluación se integre y articule con las evaluaciones externas, ya que se podrá contar con mayor información. A su vez, en las instancias de acreditación de carreras se podrán evaluar aspectos específicos vinculados a los estándares de cada carrera, a la supervisión de las prácticas profesionales, la interacción con los alumnos, las evaluaciones y otros elementos específicos de la carrera vinculados al CIED. Por otra parte, la CONEAU desarrolló recientemente un registro de unidades de apoyo que permitirá que las instituciones puedan informar la apertura, cierre o modificaciones de las unidades de apoyo, las que podrán ser evaluadas anualmente a los fines de obtener la validación transitoria.